¿Cuál es la clase de ministerio que Dios bendice? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando esta noche y la noche de mañana. ¿Cuál es la clase de ministerio que Dios bendice? Otra manera de decirlo sería, ¿qué es un ministerio exitoso? ¿Cómo se puede medir el éxito ministerial? Creo que todos los que estamos en el ministerio de alguna manera queremos tener un ministerio exitoso, pero ¿cómo se mide el éxito en el ministerio? Muchos han planteado diferentes alternativas. Si hay bastantes números, si hay bastantes personas, entonces debe ser que Dios está bendiciendo ese ministerio. Algunos plantean esto. Si han podido construir edificios grandes, entonces otros piensan, bueno, debe ser que Dios está bendiciendo ese ministerio. Sin embargo, esta noche vamos a ver que ni los números, ni las construcciones, ni las cantidades de personas aparentes, ni lo que se pueda ver externamente es una medida de un ministerio que Dios bendice, o de un ministerio exitoso, por decirlo en otras palabras. Vamos a ver más adelante cuál es la clase de ministerio que Dios bendice. Vamos a ver cuál es la medida de un ministerio exitoso. Y creo que ustedes recuerdan Hebreos 11. ¿Recuerdan que en Hebreos 11 aparecen los héroes de la fe? Y aparecen grandes hombres de Dios que Dios bendijo de una manera especial en sus ministerios. Sin embargo, presten atención, ¿qué clase de hombres aparecen en Hebreos 11? ¿Qué tipo de hombres aparecen en Hebreos 11? ¿Aparecen grandes hombres ricos y poderosos? Quiero recordarles quiénes están ahí. Hombres que sufrieron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados unos, otros fueron aserreados por la mitad de su cuerpo. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá como errantes, sin tener un hogar fijo. Algunos se cubrieron con pieles de oveja, otros con pieles de cabras, eran pobres, algunos estaban angustiados en muchas partes de su vida, si recuerdan al salmista. Otros fueron maltratados. Y si lo ponemos desde la perspectiva humana, ¿eran hombres que aparentemente parecían ser exitosos? Desde la perspectiva del mundo, desde la perspectiva que no es de Dios, estos hombres no fueron exitosos en absoluto. Podríamos decir que desde la perspectiva del mundo fueron un completo fracaso. Nadie se burla de los exitosos aparentemente. Los exitosos no se visten con ropas sucias, los exitosos no son encarcelados como criminales. Si el éxito se mide en términos de popularidad, en términos de ser famoso, entonces los héroes bíblicos no tuvieron un ministerio exitoso. Sin embargo, vamos a ver esta noche qué es lo que caracteriza a un ministerio que es exitoso, qué es lo que caracteriza a un ministerio que Dios bendice, sobre el cual la mano de Dios está para bendecir. ¿Y saben qué es lo más importante? Un ministerio que al final de los tiempos va a ser recompensado por Dios. Algunos tienen su recompensa en esta tierra, y ¿saben qué? Muchas veces la van a recoger en esta tierra, pero hay algunos que buscamos la recompensa en la eternidad. Ese es el ministerio que Dios bendice. Un ministerio que tiene puestos sus ojos más allá, en la eternidad, y no en lo que dicen los hombres temporalmente, y que cambia fácilmente. Si el éxito se mide desde la perspectiva divina, desde la perspectiva eterna, entonces la fidelidad a Dios es la medida del éxito. Y ese es el primer punto que quiero enfatizar esta noche. La única medida del éxito ministerial, la única medida del éxito en el servicio a Dios es ser fiel a Dios. Si usted quiere saber si su ministerio está siendo exitoso, pregúntese si usted está siendo fiel a Dios. Si por el contrario usted no está siendo fiel a Dios y aparentemente todo está funcionando muy bien, cuestiónese, porque la única medida del éxito ministerial es la fidelidad a Dios. Un predicador que predicó por años y no vio ningún convertido fuera de su familia. Los vecinos que lo rodeaban se burlaban de él constantemente. Para el mundo era un perdedor completo, pero para Dios fue un éxito. ¿Quién era? Noé. Solo algunos de su familia creyeron, pero fue un predicador que por fuera
no tuvo conversiones, por decirlo de alguna manera. Para el mundo, Noé fue un fracaso. Para Dios, tuvo un ministerio exitoso. Años después, vino un profeta que no vio muchos convertidos. Y si los números son el sinónimo del éxito, este hombre también fue un fracaso. Pero a los ojos de Dios, tuvo un ministerio exitoso. Su nombre fue Jeremías. Un día apareció un hombre que decía ser el Hijo de Dios, aquel que borraría los pecados del mundo. Y saben que al principio tuvo mucha popularidad, mucha gente lo siguió. Pero ¿qué pasó con este hombre? Fue crucificado y matado como un criminal. Y era nuestro Señor Jesucristo. Y a los ojos de muchas personas piensan que el ministerio de nuestro Señor fue un fracaso. Terminó colgado en una cruz. Pero nosotros, que hemos sido redimidos por Él, sabemos que ha sido el ministerio más exitoso de toda la historia, de la eternidad. Cubrió con nuestra culpa, pagó nuestros pecados y murió colgado, abandonado por los suyos. Parecía un fracaso su ministerio, aparentemente, pero delante de los ojos de Dios era la victoria más grande del universo. Quiero que entiendan que lo que importa al final del día, lo que importa al final de sus años de ministerio es que seamos evaluados y lo único que se diga es: este fue fiel a Dios. Los resultados, lo que pueda venir la gente, lo que pueda pasar, eso depende de Dios, eso no depende de nosotros. Cuando no tenemos clara esa perspectiva es cuando vamos a empezar a torcer las escrituras, cuando vamos a empezar a hacer el ministerio a nuestra manera, viendo cómo podemos atraer a la gente por métodos que no son los métodos de Dios. Pero cuando exaltamos esta palabra, cuando la predicamos con claridad, Dios es el único que se lleva la gloria, porque no son métodos de hombre. Es Dios hablando a su pueblo y es el Espíritu Santo haciendo una obra, y ningún hombre se lleva la gloria, sino que se la lleva Él y solo Él solamente. La medida del éxito ministerial es la fidelidad a Dios. Es la única medida del éxito ministerial. Pablo fue abandonado por sus amigos, Juan fue encarcelado, Pedro fue crucificado de cabeza, Esteban fue apedreado. Cuenta la historia que uno de los apóstoles fue desollado, su piel fue arrancada, fue encerrado en un costal y fue lanzado al mar. Estos hombres, seguramente los que los estaban viendo al morir, no pensaban que eran los más exitosos, pero qué mirada tenían del Padre, sabiendo que estaban entregando su vida por Jesucristo. Lo que el mundo tenga que decir no es lo que más nos importa. Lo que más importa es lo que Dios tenga que decir. La fidelidad hasta las últimas consecuencias también ha caracterizado a los hombres de Dios a lo largo de la historia. Martín Lutero fue catalogado como un hereje por la Iglesia Católica y lo buscaban para condenarlo. Muchos en la Iglesia Católica estaban condenando y buscando a Lutero para matarlo. Calvino fue expulsado de Francia y perseguido para ser sentenciado a muerte. Jonathan Edwards, quien predicó por décadas en su iglesia, un día fue expulsado de la iglesia donde estuvo predicando por años. Spurgeon libró una batalla con su propia denominación y cuenta la historia y cuentan las cartas que escribía a su esposa que esa confrontación con la denominación a la que pertenecía fue la que lo fue enfermando hasta morir. Estos hombres seguramente en algún contexto parecieron que no estaban siendo bendecidos por Dios. Se enfermaron a causa de las batallas que tenían que pelear por la fe, pero a los ojos de Dios estaban siendo bendecidos. Miren, no salgan de esta noche sin reflexionar sobre su propio ministerio, sobre su propia vida, sobre cómo está su familia, y solamente evalúese en los términos que Dios habla. ¿Está siendo usted fiel a Dios? ¿Qué une a todos estos hombres que les he mencionado? Su medida del éxito en el ministerio era la fidelidad a Dios y no los resultados externos. Mucha atención. ¿Qué une a todos estos hombres? Los caracterizaba
que eran fieles a Dios y a la palabra de Dios, y no los resultados que se veían aparentemente, externamente. ¿Y saben qué es lo más poderoso de un ministerio fiel a Dios y que Dios bendice? Que aún después de muertos, estos hombres siguen ministrando nuestras vidas. Porque eso es el poder de un ministerio que Dios bendice. Tampoco pensaban que su ministerio era bendecido porque tenían grandes números. Su única función era ser fieles a Dios y a su palabra. Y esto es lo que Dios bendice. ¿Qué significa que Dios bendiga un ministerio? Y vamos a dar un poco de definiciones. La palabra bendecir tiene muchos usos en la Biblia, pero lo podríamos catalogar de la siguiente manera. Y para los que toman nota, bendecir significa llenar a alguien de beneficios, de favores, de gracia. Bendecir significa llenar a alguien de beneficios, favores y gracias. Esa es una de los posibles significados. En palabras sencillas, ser bendecido es recibir el favor de Dios en lo que hacemos. Ese favor que nos permite bendecir nuestras vidas y bendecir a los que nos rodean. También podríamos definir el ser bendecidos por Dios, y presten mucha atención a esta definición. La convicción de saber que Dios está aprobando nuestro ministerio y que va a ser recompensado en el cielo. Una manera de decir que Dios bendice un ministerio es estar seguros que un día recibiremos la recompensa de Él y no de los hombres en el cielo. ¿Qué importa tener décadas de aparente ministerio si Dios no está agradado con lo que se ha hecho por décadas? ¿Qué importa lo que muchos grupos han hecho por años si lo que hacen no es agradable a los ojos de Dios? ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando dice que al final de los tiempos muchos vendrán y le dirán: Señor, Señor? Y Él, ¿qué les contesta? Apartaos de mí. Pero ellos le dicen: pero si hicimos muchas cosas en tu nombre, si hicimos milagros, si hicimos muchas obras en nombre de Jesucristo. Y Él, ¿qué les dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué importa que hagas muchas actividades si Dios no está bendiciendo ese ministerio? ¿Recuerdan lo que dijo Moisés antes de salir con el pueblo cuando lo estaba guiando en el desierto? Le dijo: si tú no vas conmigo, si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos saques, no sirve de nada. No quiero hacer nada si tu bendición no está sobre nosotros. Ya bien que usted tenga un ministerio de alabanza, ya bien sea que usted tenga un ministerio de enseñanza a los niños, ya bien sea que usted sea un pastor que predica semanalmente, ya bien sea que usted sea una persona que evangeliza en su trabajo, ya bien sea que usted sea alguien que hace consejería y discipulado en su iglesia, estamos llamados a actuar en fidelidad a Dios y su palabra en cualquiera de esos ministerios. Ya bien sea que usted sea una ama de casa y su ministerio sea discipular a sus hijos desde pequeños para que sean luego hombres y mujeres de Dios, usted necesita ser fiel a Dios en ese llamado que Dios le ha hecho. Que usted pertenezca a una iglesia con un enfoque misionero y que van a plantar iglesias, y ese es el sueño. ¿Qué tipo de iglesias va a plantar? Iglesias que sean fieles a Dios, porque buscamos la bendición de Él. Usted está comenzando un estudio bíblico en su casa, donde va a empezar a evangelizar personas. ¿Qué necesita? Ser fiel a Dios y su palabra, y Dios bendecirá un ministerio. Dios honra a quienes lo honran a Él. Si usted dirige un ministerio de mujeres, ¿qué necesita? ¿Algo diferente? Necesita la palabra de Dios. Necesita ser bendecido por Dios a través de ser fiel a Él. ¿Quiere saber si su ministerio es agradable a los ojos de Dios? No piense cuánto ha crecido numéricamente, ni piense lo que otros hombres dicen de usted. Compare su ministerio con lo que dice la palabra. La única medida del éxito ministerial es la fidelidad a Dios. Y vamos a ver 4 elementos. Vamos a ver 4 principios que caracterizan la clase de ministerio que Dios bendice. Son 4 elementos que caracterizan el tipo de ministerio que Dios bendice. Ya bien sea que usted sea un cantante, ya bien sea que usted sea una mujer que está liderando un grupo,
para enseñar la palabra a otras mujeres, ya bien sea que usted sea una mamá que está tratando de discipular a sus hijos, estos 4 principios son indispensables, son elementales. Los necesita usted abrazar, no son opcionales. Usted no puede escoger 3 y dejar uno por fuera. Los 4 tienen que hacer parte de su ministerio. El primero, un ministerio que Dios bendice es un ministerio que tiene una perspectiva elevada de Dios. Ese es el primer principio. Un ministerio que Dios bendice, un ministerio exitoso, es un ministerio que tiene una perspectiva, una visión elevada de Dios. Isaías 40, versículo 12 al 31. ¿Y qué quiero que noten? Quiero que noten la clase de Dios al cual servía Isaías. Versículo 12 en adelante. Noten la clase de Dios que tenía Isaías. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con su balanza. ¿Quién guió el Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? Aquí está hablando de quién da consejo al Dios del universo. Versículo 14, ¿a quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de inteligencia? He aquí las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí él levanta las islas como polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones son ante él como nada. Piensen las naciones más grandes que existen, las más poderosas, con el armamento militar más fuerte. Y Dios dice que son como nada ante él. Menos que nada e insignificantes son consideradas por él. Versículo 18. Y este versículo es hermoso. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? ¿Con qué compararéis a Dios? El artífice funde el ídolo y el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Y Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan. Y la tempestad como hojarasca los lleva. ¿Qué clase de Dios tenía Isaías? ¿Un Dios pequeño? ¿Un Dios que no era soberano? ¿Un Dios que no tenía la capacidad de intervenir en la vida del hombre? Era un Dios poderoso y soberano. Y este no es un Dios en pasado, el Dios de Isaías. Este Dios poderoso es nuestro Dios. Todo ministerio fiel es un ministerio que tiene una visión correcta de Dios, una visión elevada de Dios. Aquí en nuestro país, aquí en Colombia, hay una congregación, un grupo de personas que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es uno de los grupos con mayor crecimiento en el país, quiero que sepan. Pero estas personas niegan la Trinidad. Si fuera por los números, podríamos pensar que son bendecidos por Dios, pero ellos no predican al Dios verdadero. Por lo tanto, sabemos que Dios no está bendiciendo ese ministerio. Los testigos de Jehová y los mormones llevan décadas expandiéndose. Y algunas personas dicen, bueno, si mi ministerio lleva años, si mi ministerio lleva décadas, debe ser que Dios está de acuerdo. ¿Es eso correcto? Testigos de Jehová y mormones llevan décadas y van en contra de la palabra de Dios. No predican al Dios verdadero. Es más, enseñan herejía destructiva y dañina. Los números, el tiempo,
no son señales de que Dios está respaldando un ministerio. La señal de que Dios está respaldando un ministerio es la fidelidad a Dios. Porque ¿saben qué es lo más interesante? Que alguien que está siendo fiel a Dios es porque Dios mismo lo ha capacitado para que ningún hombre se lleve la gloria. Así que algunos de ustedes pueden estar conociendo hace un tiempo la sana doctrina, aprendiendo, conociendo la palabra, queriendo predicarla correctamente. Y algunos pueden tener la tendencia de decir, es que yo fui muy espiritual, yo me di cuenta. Miren, que nunca crezca el orgullo. Si somos fieles a Dios, es aún porque Él lo ha permitido, porque Él ha mostrado gracia y misericordia. Cuidado con el orgullo. Un concepto alto de Dios que incluye, vamos a ver, ¿qué incluye un concepto elevado de Dios, un concepto alto de Dios? Primero, incluye una presentación adecuada de sus atributos y cómo se relacionan con el creyente. Es necesario que todo ministerio que es fiel a Dios presente y enseñe los atributos de Dios y le enseñe a la gente cómo los atributos de Dios se relacionan con el creyente y cómo las perfecciones, las maravillas de Dios transforman nuestra vida. Por ejemplo, Dios es santo y busca la santidad de su pueblo. Enseñamos un Dios que es santo, santo, santo y espera que su pueblo sea ¿qué? Santo. Dios es omnipotente. ¿Y qué podemos aprender a través de ese atributo? Que Dios es poderoso para sostenernos en medio de la prueba. Dios es omnisciente y sabe todo lo oculto en sus vidas y en mi vida. Y saben, la omnisciencia de Dios es tal vez uno de los atributos que más puede llegar a santificarnos. Porque Dios sabe lo que muchas otras personas no saben. Es más, muchos aquí se avergonzarían, muchos no, creo que todos. Podríamos estar avergonzados si nuestros pecados fueran expuestos delante de todos o no. Pero ¿saben qué? Aunque los podamos ocultar del vecino, del esposo, de la esposa, aunque eso pudiera llegar a pasar, de Dios no se puede ocultar. Dios conoce todo. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Por eso la omnisciencia de Dios, si somos conscientes de eso, nos puede llevar a santificarnos, a crecer en santidad. Su omnipresencia también. Dios es amor. ¿Y qué podemos aprender de que Dios es amor? Que no merecemos un amor tan grande y nos rendimos en alabanza ante Él. Y vamos a cantarle con gozo y con alegría porque Dios ama a alguien que no lo merece como yo. Los atributos de Dios cuando se presentan y se predican de manera correcta santifican al pueblo de Dios. Sin embargo, ustedes van a encontrar miles de ministerios queriendo enseñar cualquier otro tipo de cosas. Buscando un material nuevo, buscando alguna novedad, a ver cómo entretenemos a la gente, pero jamás un estudio profundo, por ejemplo, en los atributos de Dios. Conozcamos a nuestro Dios y seamos santificados a la imagen de Él. Un Dios justo, un Dios que tiene ira contra la maldad humana y la castiga. El Dios de la palabra, el Dios verdadero, no un invento que alguien haga de Dios. No un ídolo que alguien construya en su imaginación. Presentar a un Dios a nuestro antojo, presten mucha atención, presentar un Dios a nuestro antojo es una deslealtad contra el Dios del universo. Presentar una parte de Dios que nos agrada y ocultar otra que no nos gusta es una traición contra Dios. La Biblia nos llama a presentar el consejo completo de Dios. El consejo completo de Dios. No la parte que me agrada, no la parte que es tal vez más sencilla, no la parte que yo creo que este es el momento. El consejo completo de Dios. El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. El fracaso al no tener un alto concepto de Dios, ¿a qué conduce? Y ustedes tienen eso en su bosquejo. ¿Cuáles son los resultados de no tener un concepto alto de Dios? Cuando usted tiene un ministerio donde no tiene una visión elevada de Dios, ¿cuáles son los resultados? Número 1, tolerancia del pecado en la iglesia. Es lo primero que va a pasar. Y usted puede empezar a evaluar y hacer el análisis.
Un ministerio que no tiene un concepto alto de Dios va a ser un ministerio que tolera fácilmente el pecado. Ministerios centrados en el hombre y no en Dios. Por supuesto, si no tiene una visión elevada de Dios, ¿de quién tiene una visión elevada entonces? Del hombre. No hay punto medio. O se tiene una visión elevada de Dios o va a tener una visión elevada de los hombres. La siguiente consecuencia es ministerios al gusto del consumidor. La iglesia se convierte como en un producto. Vamos a ver qué es lo más agradable, vamos a hacer una encuesta, a ver qué es lo que la gente quiere. No hacemos encuestas, le damos la palabra al pueblo de Dios. Él ya ha dicho qué es lo que necesitamos. Es más, ¿saben qué? Es muy necio preguntarle a gente necesitada qué es lo que necesita. Porque ni sabemos a veces qué es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es ser expuestos a la palabra. Porque Dios sí sabe lo que necesitamos. Ni siquiera nosotros. El corazón es engañoso. Y pensamos que sabemos qué necesitamos, pero solo Dios sabe. Y por eso Él transforma nuestras vidas a través de su palabra. La iglesia en Colombia necesita más hombres sin miedo a sostenerse en la verdad, aun si esto significa quedarse completamente solos. Esa clase de hombres son los que necesita la iglesia en este país. Hombres que estén dispuestos a defender la verdad, cueste lo que cueste. Y como dijo Martín Lutero un día, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Hoy en día se vive una iglesia llena de entretenimiento. Entre el mensaje sea más cortico, mejor. Poca doctrina. Un mensaje que no vaya a incomodar a nadie. Que no vaya a pisar ningún callo. Pero esos no son las clases de mensajes que encontramos en la palabra de Dios, sino algo completamente diferente. El consejo completo de Dios. Quiero decirles algo, la manera en que ustedes introduzcan personas a la iglesia, seguramente van a tener que mantenerlos de la misma manera. Si usted introduce personas a la iglesia por medio del entretenimiento, después va a tener que mantenerlos entretenidos en la iglesia para que se sostengan. Si usted introdujo a la iglesia personas por medio de un Dios equivocado, un Dios falso, después va a tener que mantenerlos, ¿qué? Presentándoles ese mismo Dios que es falso y no existe. Cuidado con los supuestos métodos de algo llamado preevangelismo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está en la palabra? Hay un solo evangelio. Y por eso Pablo lo enfatizó hace tantos siglos. No me avergüenzo del evangelio verdadero. Pero hay muchos hoy en día que se avergüenzan del evangelio. Están avergonzados de la palabra de Dios. Están avergonzados del Dios de la Biblia. Y por eso quieren hacer un Dios más potable. Un Dios que sepa más dulce. No uno tan fuerte como el de la palabra de Dios. Este es un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios fuerte, pero tampoco quiero dejar de enfatizar que es un Dios que es amor y que ama. Y eso es lo hermoso de este Dios, que siendo tan poderoso, que pudiendo destruirnos así, nos ama a su pueblo. Torcer a Dios no va a ser nunca la estrategia para un ministerio que Dios bendice. Torcer a Dios y su palabra nunca va a ser la estrategia para tener un ministerio que Dios bendice. Si los trajiste con la idea de un Dios que es falso, vas a tener que mantenerlos con esta misma idea. Muchos temen presentar al Dios soberano de las Escrituras, un Dios que elige a sus hijos antes de la fundación del mundo, un Dios que llama y salva y luego preserva a sus hijos hasta la eternidad. El que un día elige es el que llama, el que santifica, el que preserva a su iglesia y un día la va a glorificar. Es una promesa completa. Algunos ni siquiera soportan la idea de que Dios elige a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque muele el orgullo humano. La elección muele nuestro orgullo. Queremos sentirnos que participamos en algo. La salvación, como que queremos decir, bueno, Dios sí, Dios me salvó, pero yo participé un poquito. Yo me quiero llevar un poco de la gloria en mi salvación. Y ¿saben? Esas verdades de un Dios soberano que controla todo, matan nuestro orgullo, porque solamente Él se lleva la gloria.
O cuando hablamos y a veces se cuenta y que este es mi padre espiritual y que este es mi abuelo espiritual y que no sé qué, queriéndose dar la gloria como si el que hubiera salvado hubiera sido el que predicó el evangelio. Ni aún porque viniera el mejor predicador y predicara el evangelio de la mejor manera, se podría llevar 1 centímetro de gloria. Puede venir el mejor predicador, el mejor evangelista. Para que una persona se salve, Dios tiene que intervenir en esa alma. Dios tiene que romper el corazón de piedra y dar vida espiritual. Porque la gloria nunca Dios se la va a dar a los hombres. Pero ¿qué queremos nosotros? Queremos la gloria para nosotros. ¿Y qué queremos en la salvación? No, yo puse un poco. ¿Cómo así que Dios fue el que decidió? No iba a hablar de esto, pero tengo que hacerlo. Vayan a Juan. Vayan a Juan, capítulo 6, versículo 43. Dice, respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y miren este versículo, por favor, con mucha atención. Y por favor, entiendan lo que dice, simple y sencillamente. Nadie puede venir a mí. ¿Quién es mí? Jesucristo. Nadie puede venir a mí, sino que si no lo trae el Padre que me envió. Y quiero decirles algo, ese verbo que está ahí, trae, una de las maneras de traducir ese verbo es arrastrar. Podríamos decirlo claramente, nadie puede venir a mí si no lo arrastra el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a Jesucristo a menos que el Padre lo traiga. Es una obra soberana de Él. Y por eso, ¿qué pasa al final? Cuando ustedes son salvos, ¿quién es el único que puede llevarse la gloria? Dios. El creador de todo lo que existe, en 6 días literales, el que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara, aquel que multiplicó los panes y los peces. Nuestro Señor soberano, quien murió en la cruz, es un Dios grande y poderoso. Es hermoso, es la perla de gran valor. Por favor, si usted tiene un ministerio, el que sea, presente a un Dios grande, hermoso, poderoso, soberano. ¿Saben qué? En otras palabras, presente al Dios de la Biblia. No presente otro que usted se imagina. Presente al Dios de la Biblia. Algunas preguntas están allí para que ustedes reflexionen y evalúen sus ministerios. ¿Su enseñanza se centra en promover la santidad de Dios? ¿O más bien se centra en mensajes que sean agradables y no ofensivos para los que escuchan? ¿Se practica disciplina eclesiástica en su iglesia? ¿Las personas en su ministerio tienen reverencia ante Dios o lo tratan de manera informal? ¿Se prefiere comprometer la verdad para agradar a las personas? ¿Se da más valor a las doctrinas de hombres que a la misma palabra de Dios? Y hacemos una transición al segundo punto. Si tenemos un alto concepto de Dios, esto va a llevarnos a tener un alto concepto o una perspectiva correcta de la palabra de Dios, de la Biblia. Esa es la segunda característica de un ministerio fiel a Dios. Un ministerio que Dios bendice es un ministerio que tiene una perspectiva correcta de la Biblia. Es un ministerio, y les voy a ir enlistando. Primero, que afirma la inspiración verbal y plena de la Biblia. ¿Qué significa esto? Que Dios no solamente inspiró las ideas, sino que Dios inspiró las palabras. ¿Vieron lo que hicimos ahorita en Juan? Fuimos a un verbo, y un verbo abrió completo entendimiento. Porque Dios inspiró no solo ideas de salvación. Dios inspiró cada palabra que está en la Escritura. Es palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese verbo que dice inspirada, que fue inspirada, realmente es el aliento de Dios. Fue exhalada por Dios. No solo las ideas inspiradas, sino cada palabra. Inspiración de la Biblia. Número 2, inerrancia de la Biblia. Todo ministerio que Dios bendice es un ministerio que está comprometido con la inerrancia. ¿Qué significa la inerrancia de la Biblia? Que la palabra de Dios no tiene ¿qué? Errores.
No tiene errores. No tiene errores. Salmo 12:6. Las palabras del Señor son puras, plata probada, un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Salmo 119:140. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no cumplirá. Todo ministerio que Dios bendice, todo ministerio que es fiel, es un ministerio que va a tener una perspectiva correcta de la palabra. Entonces vamos dos. Número uno, un ministerio que tiene una visión elevada de Dios. Pero número dos, ¿qué es? Un ministerio que tiene una visión correcta de la Biblia. Una visión correcta de la Biblia. También afirma la autoridad de la Biblia. Y aquí quiero hablar algo específico. La única autoridad que hay sobre la iglesia es la palabra de Dios. Cuando un pastor abandona la palabra de Dios, ese pastor ha perdido la autoridad. Porque la autoridad no es de los hombres, la autoridad es delegada de Dios y se ejecuta a través de ¿qué? De su palabra. ¿Saben qué es muy triste? Algunos critican mucho el papado romano, ¿no? A los papas católicos, pero no se dan cuenta que son papas en iglesias pequeñitas evangélicas y cristianas. Hacen lo que quieren y mandan ellos según sus parámetros, según lo que han hecho por décadas. Esa es la autoridad. Pero la palabra de Dios, ¿qué? A un lado. La cabeza de la iglesia es Jesucristo y ministra esa autoridad a través de su palabra. ¿Saben cuál fue uno de los puntos cruciales de la reforma y que muchas veces se desconoce? Es quién es la cabeza de la iglesia. ¿Es el Papa o es Jesucristo? Esa fue la discusión fuerte de la reforma, que luego trajo otras cosas, como el entendimiento de la salvación, por sola gracia, por solo fe. Pero un punto crucial es quién es la cabeza, quién es el que gobierna la iglesia. Y esa misma discusión está vigente hoy en día. ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Quién es el que dijo que edificaría su iglesia? Jesucristo. Así que la autoridad de un pastor termina hasta que llega al límite de la palabra. Si se sale de ese límite, ha perdido su autoridad. Muchos hoy en día se comportan de manera irreverente. ¿Saben que nuestro país y específicamente nuestra iglesia necesita menos de sueños, menos de imaginación y necesita más de hombres que se paren en el púlpito y prediquen la palabra? Eso es lo que necesita nuestra iglesia hoy, hombres que prediquen la palabra de Dios. La iglesia en Colombia necesita hombres que se paren al frente, abran sus Biblias y la expongan con claridad. Y aquí quiero hacer una cuña para el día de mañana. El día de hoy no estoy haciendo una predicación expositiva, para que todos lo tengan claro, sino que estoy trayendo unos principios claves. Pero el día de mañana vamos a tener una predicación expositiva aquí, en este púlpito, si Dios lo permite. ¿Y qué es una predicación expositiva? Una predicación expositiva es un mensaje donde se abre la palabra de Dios, se lee el texto y se explica qué significa en su contexto original y luego se aplica a los que están al frente. Esa es la clase de predicación que Dios bendice. Hay otro tipo de mensajes que funcionan donde la persona tiene una idea, o vio un comercial de televisión, o iba pensando a camino a la iglesia que iba a predicar, y luego busca unos versículos para respaldar la idea que ya tenía en su cabeza. Eso es un mensaje completamente diferente a la predicación verdadera. La predicación verdadera saca su mensaje del texto bíblico. Lo leemos y decimos qué significa y cómo esto aplica a nuestras vidas. Mañana vamos a tener esto. Hebreos 4:12 afirma la suficiencia de las Escrituras. Inerrancia, inspiración, suficiencia, autoridad. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es suficiente para el pueblo de Dios. Hay muchos que están buscando cómo aconsejar a la gente en la iglesia y no saben qué más consejos dar.
Miren, necesitamos consejeros bíblicos. Necesitamos empezar a aprender lo que es consejería bíblica y que nuestras iglesias estén llenas de hombres que sepan cómo manejar la palabra de Dios, hombres y mujeres que sepan manejar la palabra de Dios para problemas que son difíciles. A veces viene gente a la iglesia con problemas bien fuertes, bien difíciles, y sabemos que son fuertes. Y me da mucha tristeza porque he visto casos donde, no, usted vaya a otro lado porque aquí no supimos qué hacer con usted. Mándelo donde personas que he visto que terminan siendo enviadas a medicar, cuando el Señor nos dio su palabra y podríamos estar usándola como pastores para sanar al pueblo de Dios a través de su palabra. El fracaso en no tener una perspectiva correcta de la Biblia, ¿a qué conduce? Número 1, comodidad en vez de obediencia. Las experiencias personales tienen más autoridad que la Biblia. Ese es uno de los resultados. Un ministerio que no tiene un correcto entendimiento de la Biblia va a ser un ministerio que se caracteriza porque pone la experiencia personal por encima de la palabra. Y usted le dice a alguien que está en un ministerio de esta manera y le dice, pero la palabra dice, pero le van a contestar, pero a mí me pasó, a mí me sucedió, yo sentí. No importa tanto yo qué piense, importa qué dice Dios. Eso es lo que importa. Las ideas seculares y modernas dictarán lo que hace la iglesia. Esa será una de las consecuencias de una iglesia que no tiene la Biblia con una perspectiva correcta. ¿Qué producirá este ministerio? Personas que persiguen sus propios deseos egoístas y siguen los mismos parámetros de los no creyentes. Los pastores de nuestros días han dejado de ser embajadores del cielo que traen un mensaje de Dios y se han convertido en contadores de historias, en anécdotas, en sueños. Hay una ilustración que me encanta. ¿Saben qué es un predicador de la palabra? Es como un mesero. Es como un mesero. ¿Qué hace un mesero? Va y recoge el plato que le entregan de alimento y simplemente va y lo lleva a sus comensales. Sería una locura que usted vaya a un restaurante muy elegante que quiere comer la comida del chef y usted se encuentre que en el camino el mesero dijo, no, esto como que le falta algo. Imagínese el mesero ahí sazonándolo en el camino y vamos, no, yo creo que esto va a quedar muy salado, yo lo voy a cambiar. Parece necio, es lo mismo que pasa cuando un predicador viene y quiere cambiar la palabra de Dios para presentarla. Dios nos ha dado el alimento espiritual y nosotros somos solamente ¿qué? Como portavoces, como un megáfono. Lo que importa es lo que Dios tenga que decir. Y Dios va a bendecir esa clase de ministerio porque es su palabra la que está siendo predicada. Spurgeon dijo la siguiente frase, presten mucha atención. Todos admiran a Lutero, pero nadie más quiere que alguien haga lo mismo el día de hoy. Todos admiran a Lutero, pero nadie quisiera un Lutero en su iglesia. Y luego completa la frase con lo siguiente: los que van al zoológico les gusta admirar el oso, pero no les gustaría tenerlo suelto en su casa. Necesitamos hombres que prediquen la palabra de Dios y mujeres que enseñen la palabra de Dios con claridad. Preguntas a considerar: ¿se someten las personas en su ministerio con humildad y disposición a lo que dice la Biblia? ¿Se ajustan las vidas de su gente a la palabra? ¿El contenido de su ministerio se basa en la Biblia o la Biblia solo es un pretexto para promover sus ideas? ¿Va la palabra de Dios para encontrar respuesta a los problemas de la gente o usted siempre cree que sabe lo que ya necesitan? Si usted tiene una perspectiva correcta de la Biblia, entonces usted tendrá una visión bíblica del hombre. Y ese es el tercer principio para un ministerio que Dios bendice, un ministerio fiel. Una perspectiva correcta del hombre. Una perspectiva correcta del hombre. ¿Qué incluye una visión correcta del hombre? Número 1, que la humanidad
que nosotros como hombres estamos completamente depravados, la depravación total. ¿Qué significa esta enseñanza, esta doctrina? Que desde que nacemos estamos contaminados con el pecado. Yo tengo un hijo de 1 año y medio y no me demoré mucho tiempo en saber que venía con pecado. Y empezó a hacer muchas cosas que nadie le había enseñado y ya venían instaladas, ya le venían en la CPU, en el chip, ya el CPU es muy viejo, ¿no? Nadie le enseñaba y sin embargo empieza a rebelarse. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza pecaminosa. No es que el hombre nace bueno y se convierte en malo. El hombre nace malo y se va empeorando. Y si no, mire su propia vida, hasta que llega la gracia de Dios, por supuesto. Depravación del hombre, no hay nada que podamos hacer bueno por nosotros mismos, y acompáñenme a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Algunos dirán, no, yo no creo eso, Santiago, pues usted de pronto su hijo que le salió así, pues, ¿cómo hacemos? Pero usted no me conoce a mí lo lindo, lo bello, o mi hijo. Bueno, entonces, para ese que está pensando eso, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Algunos se desviaron. Oh, esto está muy bien. ¿Quiénes se desviaron? Todos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Miren, la predicación del evangelio correcta tiene que comenzar con un entendimiento de que el hombre es pecador. Si no podemos transmitirle este mensaje a las personas para que luego vean que son necesitados de un Salvador, entonces las personas no entienden. Y por eso es que tenemos iglesias llenas de personas que jamás se han convertido, porque son personas que jamás han sido confrontadas con su pecado. Son personas que jamás han entendido que necesitan arrepentimiento, y son personas que jamás entonces ponen su confianza en Jesucristo para hallar la salvación. Ese es el problema de no tener un concepto correcto del hombre, del pecado y del evangelio. El ser humano no está enfermo como algunos piensan. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un cadáver? ¿Qué puede hacer un cadáver que está ahí muerto, tirado? ¿Qué puede hacer? Lo mismo es lo que puede hacer un muerto espiritual. Necesita la intervención divina de Dios. El hombre no está más o menos enfermo. El hombre no está malito. El hombre está muerto espiritualmente y necesita de la mano de Dios interviniendo. Y por eso es que, ¿qué predicamos? El evangelio, que es poder de Dios para salvación. Se promueven métodos donde el arrepentimiento no está incluido en el evangelismo. Más bien se le dice a las personas que su vida va a cambiar, que el problema se le va a quitar, que ahora van a ser exitosos profesionales con Cristo. Se les dice que ahora van a tener un propósito para sus vidas. Dios no nos salva de una vida sin propósito. Dios nos salva del infierno. Dios no nos está salvando de una vida como, ay, a ver, que no tengo nada que hacer. Eso no es lo que enseña la Biblia. Es más, para muchas personas el seguir a Cristo es lo que muchas veces les complica la vida en este mundo. ¿No fue el caso de Pablo? Creo que cae bien un chiste hasta ahora y vamos a ver si sale bien. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, no preguntaba cómo eran los hoteles, sino que preguntaba cómo eran las cárceles. Salió malo el chiste, pero bueno.
La falta de una perspectiva correcta del hombre y del evangelio, y algunos como que reaccionaron, ¿no? Ya como que la falta de una perspectiva correcta del hombre y del evangelio lleva a iglesias enteras a estar llenas de personas que no son creyentes verdaderos. Y es muy doloroso, es una situación muy triste, porque el pecado no es confrontado, porque no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Hay una tendencia psicológica en nuestros días que ha infiltrado la iglesia, y se le enseña a las personas a no reconocer su culpa. Siempre se busca el culpable fuera de sí mismo. Esta perspectiva es antibíblica. Por ejemplo, eres una persona que trata mal a tu esposa. Eres áspero con tu esposa constantemente. Hablas de manera agresiva a los que te rodean. Eres impaciente con ella y con tus hijos. La perspectiva pecaminosa te dice, busca en tu pasado. Tal vez eres agresivo por lo que tus padres te hicieron. O tu mismo pecado te dice, mi familia es insoportable. ¿Cómo no voy a ser agresivo con estos hijos y con esta esposa? La idea de este tipo de pensamiento pecaminoso es que usted busque siempre la culpa fuera de usted. ¿Y saben qué crea eso? Personas que jamás cambian y jamás se arrepienten. Porque siempre la culpa está ¿dónde? Afuera. Es que mis papás, usted no sabe lo que yo viví. Mire, quiero contarle una noticia para todos los que están aquí. Todos hemos tenido una situación difícil. Y quiero decirle algo, si usted empieza a recordar en su niñez algo triste, seguramente salimos todos llorando. Es común porque estamos en un mundo pecaminoso, que nos hayan lastimado, que nos hayan dañado. Pero la Biblia nunca dice, bueno, por esta circunstancia tú tienes derecho a pecar. Nunca. No hay ningún versículo que diga eso. Pero eso crea un mecanismo de defensa para las personas y no les permite arrepentirse y recibir el perdón de Dios y que Dios le dé la gracia para cambiar. Porque no hay una presentación del evangelio. Porque no se predica el arrepentimiento en la Biblia. ¿Saben qué? Es una locura no arrepentirse del pecado. ¿Saben por qué es una locura no arrepentirse? Porque Dios dice, estoy aquí dispuesto a perdonar. Los brazos están abiertos. Imagínense estar aferrado al pecado y saber que Dios está listo para perdonar y decir no, prefiero seguir en lo mismo. ¿Y saben qué? Hay algunos que en este salón seguro van a salir así. Le pido a Dios que no, pero Dios está dispuesto a perdonar, a dar una nueva oportunidad. Pero el pecado prefiere decir no, es culpa de alguien más, es culpa de otro. La perspectiva bíblica, ¿saben qué dice? Tú eres responsable de tu pecado y debes arrepentirte. No encontrarás ni un solo versículo que enseñe lo contrario. Esa es la manera de aconsejar en la iglesia, para que las personas cambien, para que las familias cambien, para que nosotros cambiemos por medio del arrepentimiento. Es el método que Dios ha utilizado para santificación de su iglesia. Miren, yo recuerdo hace años estar en reuniones de oración que se alargaban por horas. Y los que dirigían tenían el único propósito de que los que estaban lloraran. Ese era como el objetivo. Si lloran, se cumplió. Y recuerdo que una de las técnicas era, recuerda a tus padres. Y vamos al vientre de la madre. Hasta regresión hacían, yo no sé qué era eso. Y todo el mundo salía, ¿qué? Llorando. Todos salían llorando. Y yo me empecé a cuestionar un tiempo porque yo dije, bueno, si la llorada va a dejar eso ya, pues sanado, pero no, a los 3 meses otra vez, vuelve a la barriga, Y el punto es que yo digo, ¿cuál es el punto ahí? Miren, lo que transforma la vida de una persona es el arrepentimiento genuino y la gracia de Dios que se recibe, que nos capacita, que nos fortalece. El evangelio transforma, cambia, limpia. La Biblia nos dice hoy que nos arrepintamos y Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. ¿Y saben por qué está dispuesto a perdonar? Porque Jesucristo murió en la cruz. Y por más grande que sea el pecado que alguno de ustedes o yo hayamos cometido, el pecado más grande en sus vidas,
que ustedes piensen que es la mancha más sucia, la sangre de Jesucristo es completamente suficiente, porque Él, siendo Dios, un día vino a esta tierra como hombre y vivió una vida perfecta y murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, pero no solo murió, sino que resucitó. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios aceptó la cancelación de la deuda. Cancelado está, completo está. ¿Y saben qué es lo mejor? Cuando ustedes creen el Evangelio, cuando ustedes se arrepienten de sus pecados, ¿saben qué sucede? Que ahora el Padre nos ve como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. Es el intercambio perfecto. Ahora el Padre ve mi vida completamente limpia, como la vida del Hijo. ¿Y saben cómo vio al Hijo en esa cruz? Como si hubiera vivido nuestra vida. Y por eso fue fuerte. Es el intercambio perfecto. ¿Saben? Cuando ustedes lleguen al cielo, si han puesto su confianza en Jesucristo, no vamos a llegar como algunos piensan, que le decimos, ¿usted va para el cielo? Bueno, pues yo creo que entró raspando. O sea, como que más o menos. ¿Saben? Nadie entra al cielo raspando. Usted entra completamente aceptado si está identificado por Cristo. Porque la justicia, la vida perfecta que Él vivió, ahora está a su favor. Sin santidad nadie verá a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Un ministerio que Dios bendice es un ministerio que tiene un entendimiento de la naturaleza humana y está consciente de que el pecado es el problema más terrible y que Jesucristo es la única solución. Las preguntas de reflexión las pueden mirar después en sus casas, pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de no tener una perspectiva correcta del hombre y el Evangelio. Ministerios que evitan hablar del pecado. Ministerios donde las personas no experimentan santificación progresiva. ¿Han visto iglesias donde personas 30, 40 años y lo mismo? No hay un crecimiento. Ministerios llenos de personas que no son salvas, pero están convencidas que lo son. Personas más preocupadas por encontrar la satisfacción personal antes que rendirse ante las demandas del discipulado cristiano. Ministerios donde se enfatiza crecer la autoestima personal y no crecer en humildad. Miren, esta idea es que hay tantas cosas para hablar, pero esta idea de la autoestima, usted no necesita amarse más, ni yo. Nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado. Cristo no es presentado como la única solución para el problema, sino que es una de las alternativas. En resumen, serán ministerios llenos de personas que nunca son transformados hacia la imagen de Jesucristo. Y es triste. Finalmente, vamos a ver el último punto. Un concepto adecuado del hombre y del pecado y del Evangelio nos permite entender cuál es el propósito de la iglesia. Y el cuarto punto de un ministerio que tiene una perspectiva correcta, que Dios bendice, es un ministerio que tiene una perspectiva correcta de la iglesia, que entiende qué es la iglesia, para qué es la iglesia, para qué Dios la formó. Número 1, la iglesia existe para alabar y glorificar a Dios. Para algunos es una sorpresa, ¿no? Yo pensaba que era para otra cosa, vamos a hacer un multinivel aquí. No, la iglesia existe para glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. En contraste, tendremos lugares que glorifican a los hombres. Segundo, la iglesia existe para ser un recipiente de la verdad de Dios. La iglesia existe para ser un recipiente de la verdad de Dios. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿Quieres saber una definición de la iglesia? Es columna y baluarte de la verdad. Miren, muchos pueden repartir mercados, muchos pueden preparar líderes empresariales, muchos pueden entretener personas. Es más, para eso están los circos. Pero solo existe una entidad que puede predicar la verdad. ¿El gobierno va a predicar la verdad? ¿Las fundaciones van a predicar la verdad? ¿Cuál es la única entidad que Dios estableció en esta tierra para que predique la verdad? La iglesia.
Así que no se deje distraer. Nuestro propósito para lo que Dios nos puso como iglesia es para proclamar la verdad, para proclamar su palabra. Nadie más va a hacer esa tarea. No nos distraigamos. Prediquemos la palabra de Dios. La iglesia existe para proveer un contexto de comunión cariñosa los unos con los otros y madurar en la fe. Efesios 4, 12, 16 se los leo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la iglesia existe para proveer un contexto de comunión cariñosa, una iglesia donde puedan amarse los unos a los otros, donde podamos servirnos, no un lugar donde cada uno está buscando su propio beneficio, su propio orgullo, sino ver cómo nos servimos unos a otros. La iglesia existe como un centro de entrenamiento por medio del cual los creyentes se ponen al servicio de Dios, por medio de sus dones, los dones espirituales. ¿Ustedes quieren ver cómo luce un ministerio que está lleno del Espíritu Santo? Un ministerio lleno del Espíritu Santo no es un ministerio lleno de bulla y desorden. ¿Saben? Es súper fácil. Un ministerio lleno del Espíritu Santo es un ministerio donde las personas están llenas de santidad. Espíritu Santo. Es bien sencillo. La tarea principal del Espíritu Santo en la iglesia es santificar a su pueblo. Santificarnos, ayudarnos a crecer en la madurez hacia Dios. Quiero leerles Romanos 12, del 4 en adelante, y quiero que vean cómo luce una iglesia que está gobernada por Dios, que está llena del Espíritu Santo. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no siendo perezosos. ¿Cómo se ve una iglesia donde Dios está actuando? Miren, donde usted prefiere al otro antes que lo suyo. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Personas que son fervientes en espíritu, que sirven al Señor apasionados, gozosos en la esperanza, personas que son sufridos y que sufren la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, iglesias donde se comparte con la necesidad de los que están en la iglesia, practicando hospitalidad, viendo cómo podemos recibir a alguien en nuestro hogar para bendecirlo, personas que bendicen a los que los persiguen y que no maldicen, gozarse con los que gozan. Mire, muchas veces, y esto muchos que empiezan a aprender sana doctrina, lo que hacen es que cuando alguien viene con un problema, con un dolor en su vida, y la persona viene con un dolor y se acerca, y lo primero quieren es venir con su teología sistemática, darle en la cabeza. Y algunos, si hubieran estado en la cruz y hubieran escuchado al Señor Jesús decir, ¿por qué me has abandonado?, hubieran empezado, no. Lo que pasa es que tú eres el Mesías, y vino y a darle una explicación teológica. Miren lo que dice este versículo: llorad con los que lloran. Muchas veces lo que necesitamos simplemente es que llorar con los que lloran. Y a veces queremos hablar mucho y mostrar que sabemos mucho, cuando lo que otro hermano necesitaría es que lloráramos con él y que nos duela su dolor. Y está aquí en Romanos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y pueden seguir leyendo el versículo y darse cuenta cómo luce una iglesia que está gobernada por Dios. La iglesia existe para hacer luz en medio de las tinieblas, para evangelizar al pueblo de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
Muchos leen la Gran Comisión y hasta ahí llegan, ¿no? Id, y ese es el verbo que se enfatiza, id. Pues quiero que sepan que el punto es hacer discípulos primero, no id. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 20, si usted quiere cumplir con la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas. Usted no ha cumplido la Gran Comisión si no está enfocado en un ministerio que enseña todas las cosas, el consejo completo de Dios. El fracaso al no tener una perspectiva correcta de la iglesia, ¿a qué conduce? A ministerios superficiales donde se glorifica el éxito de los programas que tiene la iglesia y no a Dios. Las personas llegan a ser espectadores pasivos y no a ser ministros capacitados por el Espíritu Santo para servir. Las personas llegan a ver cómo pueden ser servidos, pero no se tienen iglesias llenas de personas que están pensando cómo puedo servir, qué puedo hacer. Eso es lo que producen. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo definiría entonces usted lo que es un ministerio exitoso? ¿Está haciendo la gente de su ministerio equipada y motivada para desarrollar los dones espirituales? ¿Su ministerio gira en torno a mantener las actividades que se han hecho por décadas en vez de edificar el carácter de los creyentes? Son palabras para evaluar. Un ministerio que Dios bendice entonces es ¿qué? Un ministerio con una perspectiva elevada de Dios, un ministerio con una perspectiva correcta de la Biblia, un ministerio con una perspectiva correcta del hombre, del pecado, del evangelio, y un ministerio que tiene una perspectiva correcta de la iglesia. Esa es la clase de ministerio que Dios bendice. Yo sé que Dios puede preparar hombres y mujeres para que más personas sean salvas en nuestro país a través de la predicación de su palabra. Más hombres fieles y mujeres fieles que no están tanto fijándose en sí mismos y en su aparente éxito, sino en glorificar a nuestro Dios. Y quiero decirles algo. Yo quiero animarles a algo antes de que salgan. Ustedes, algunos de los que están aquí, pueden salir esta noche diciendo, bueno, estoy en la olla, esto está terrible. Me hice el análisis y grave. Y miren, yo les voy a suplicar algo y escúchenme. Por favor, no salga de aquí con una espada en la mano a ver cómo descabeza gente en su iglesia. Se lo suplico, por favor, no haga eso. No salga de aquí viendo a ver cómo encuentra todos los errores de los demás. ¿Sabe qué? Salga de aquí primero mirando qué es lo que tiene que corregir en sí mismo. Por favor, se lo suplico, no salga de aquí mañana criticando al uno, al otro. Yo le suplico que salga de aquí evaluando qué es lo que usted tiene que cambiar y cómo usted puede ser más fiel a Dios, y orando si necesita cambio su ministerio, las personas que lo rodean, entregándoselo al Señor, y Dios guiará, Dios hará lo que sea su voluntad. Pero no salga de esta conferencia con una actitud altiva y orgullosa. Salgamos humildes pidiéndole a Dios, Señor, edifica tu iglesia.